operador logístico integral. El operador logístico integral es aquel con capacidades para prestar servicios de transporte, almacenamiento, preparación de pedidos, cobros, servicios de valor añadido en todo el área de cobertura. Yo conozco muy poco de la subcontratación en Latinoamérica, pero lo poco que he visto me ha dado la sensación que los negocios de subcontratación son muy cercanos a un negocio inmobiliario. Prácticamente se pone a disposición del cliente espacio, medios y personas. Bueno, esto es lo que pasaba en Europa hace 7, 8 años. En este momento, muchas compañías están optando por la externalización total de sus operaciones logísticas y a su operador, al operador que finalmente han elegido después de un largo proceso de trabajo con 2, 3 operadores, cada vez le piden más servicios. La calidad de servicio es esencial. Por lo menos en Europa los operadores ya han entendido que la calidad de servicio es el motor de su negocio. Es la principal razón para subcontratar. Y han visto en la calidad de servicio como la principal aportación de sus servicios al valor añadido de la cadena de suministro. Y por último, el cuarto rasgo que caracteriza la subcontratación logística en Europa es este. Es la dinamización de la subcontratación por parte del e-commerce, del comercio electrónico. Dese en cuenta que los nuevos portales, ante la necesidad de hacer inversiones para resolver las necesidades logísticas que ya hemos dicho antes que genera el e-commerce, pues ven en la subcontratación como la opción más favorable para reducir inversiones y centrarse en el portal. Subcontratan normalmente todas las operaciones logísticas a operadores. Bien, ya hemos visto los fenómenos que están dinamizando la logística, ya hemos visto cuál es la situación de la logística y de la subcontratación logística en Europa, ya hemos visto cuál es la situación del mercado logístico. Pero, ¿y el cliente? La compañía que está pensando en subcontratar. ¿Cuáles son las principales razones que empujan la subcontratación? Evidentemente, una razón muy importante para subcontratar es reducir costes. Es decir, aprovechar las economías de escala que puede ofrecer un operador. Otra razón para subcontratar es mejorar el servicio. Otra tercera puede ser reducir inversiones, enfocarse en el negocio de cada uno, o de zapatero a tus zapatos. Y flexibilidad de costes, es decir, traducir o pasar los costes fijos a costes variables. Y si yo les pregunto, bueno, ya está la imagen, ¿cuál es la principal razón para subcontratar? Pues mire, hace unos años la principal razón para subcontratar, y esto lo dice un operador, lo dice Salves en Logística, era disminuir costes. Pero hoy, o desde hace algún tiempo, la principal razón para subcontratar es mejorar el servicio. Si el cliente logístico encuentra en la subcontratación estas razones, ¿en qué condiciones se suelen dar procesos de subcontratación? Pues cuando alguien hace una auditoría logística y ve que sus costes logísticos son altos o que su calidad de servicio no es la adecuada. Estas son circunstancias que empujan a alguna compañía en pensar en externalizar su logística. Otra circunstancia, cuando alguien está diversificando su negocio, está introduciendo nuevos productos o se está creando nuevos canales, estos canales requieren inversiones logísticas y para reducir inversiones quiere o piensa en la subcontratación como fórmula para resolver esas nuevas necesidades logísticas. Otra circunstancia, cuando alguien está expandiéndose geográficamente. Es el típico caso de la multinacional que está aterrizando en un país y que su logística la quiere resolver, decide resolverla subcontratando al mejor operador logístico en ese país. A veces en los sistemas logísticos
las organizaciones logísticas, las estructuras logísticas envejecen y es necesario hacer inversiones para renovarlas. Bueno, cuando estas inversiones a veces son cuantiosas, pues también se opta por subcontratar. Y por último, una razón muy típica para subcontratar es en aquellos sectores donde exista una demanda variable o una gran estacionalidad. La compañía dimensiona sus estructuras logísticas para los volúmenes de trabajo medios y cuando existe una punta de actividad, subcontrata durante un periodo pues, a un operador para absorber esa punta de actividad. Bien, cuando preguntamos a los clientes logísticos, a las compañías que están pensando en externalizar, les preguntamos cuáles son los factores que ellos valoran a la hora de decidirse por un operador y no por otro, cuáles son los principales factores que valoran. El primero es la cobertura y las instalaciones que tiene el operador. Evidentemente, si necesitamos desarrollar una operación logística en un área, pues buscaremos un operador que pueda darnos esos servicios en ese área. Y además checaremos cuál es el estado de sus instalaciones y cuál es el estado de sus activos. Otro factor que se valora son las capacidades operativas del operador. Si la gama de servicios que me ofrece es la que yo estoy demandando, o cuáles son los tiempos de respuesta, o si tiene capacidad de respuesta ante determinadas urgencias. Cada vez más se está valorando la capacidad de gestión e información. Nuestras capacidades para controlar y gestionar inventarios, para capturar y procesar pedidos, para emitir documentos, para controlar la trazabilidad, para planificar las rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Otros factores, la experiencia que la compañía tiene en el sector. Normalmente cuando alguien de un sector está pensando en externalizar, con las primeras operadores logísticos con los que contacta son los operadores logísticos que están teniendo alguna experiencia en ese sector para aprovechar la experiencia que ese operador tiene. Se valora también la estabilidad financiera. Estamos hablando de contratos a largo plazo y, por tanto, estamos hablando de compañías que nos tienen que asegurar el servicio ahora y después. Y, evidentemente, revisar el estado financiero del operador pues es una razón, es algo que es ineludible. Cada vez se valoran más los servicios de valor añadido que pueda prestar el operador, si puede embalar productos, si puede hacer montajes finales, si puede hacer verificaciones, si puede hacer reparaciones, si puede hacernos servicio postventa, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que también se valora, y yo creo que es muy importante, es revisar la dirección estratégica del operador. Es decir, hacia dónde está encaminándose el operador. ¿Ese camino coincide con los servicios que yo pueda pedirle en el futuro? El operador en el futuro, yo como negocio para el operador, ¿seré una isla o seré uno más, un cliente más del sector donde este operador es un experto? Eso es muy importante, porque eso es algo que nos está asegurando que el operador pueda servirnos lo que hoy le estamos demandando y lo que podamos demandarle en el futuro. En definitiva, lo que más se valora a la hora de elegir un operador es la confianza que ese operador nos esté transmitiendo. No hay otra cosa, pero eso es en todos los procesos de externalización logística o de externalización de lo que sea. La confianza es la clave en nuestros lazos, en las relaciones entre el cliente y el operador. Bien, ya hemos repasado cuáles son las principales características de lo que hemos denominado entorno logístico actual. Ya hemos analizado el mercado logístico. Hemos analizado también al cliente. Hemos analizado
a las empresas que están pensando en externalizar. ¿Cuáles son las claves competitivas? Pues siempre es la misma. Adaptarse al mercado y adelantarse a las expectativas del cliente. Si a todo lo que hemos dicho hasta este momento le aplicamos esa fórmula, seguro que podemos desarrollar una larga lista de líneas estratégicas que un operador pueda diseñar. Yo prefiero en este momento ser menos exhaustivo y más preciso y destacar lo que, desde mi opinión, son las claves competitivas, las líneas estratégicas más importantes a la hora de direccionar un negocio de su contratación logística. La primera es esta: globalización versus especialización. Bueno, la globalización no deja de ser otra forma de especializarse en logística internacional. En la globalización es la línea estratégica de los grandes operadores internacionales que continuamente están diseñando estrategias para situarse en mercados emergentes. Pero la globalización también puede ser una estrategia de otro tipo de operadores medios, de operadores pequeños, para su futuro. Y yo creo que es interesante, y es un mensaje para los operadores logísticos, que si optan por la globalización existe el método de ponerse de acuerdo con operadores similares de otros países para poder competir con los grandes en logística internacional, sin más. ¿Cuáles son las principales razones para la globalización? Pues miren, Alan Walker, cuando hablaba en una encuesta de las 100 compañías más importantes del mundo, no operadores logísticos, sino compañías en general, y les entrevistaba por cuáles habían sido las razones para la globalización, destacaban estas, las que figuran en este gráfico de Tarta. Yo aquí destacaría, si ustedes suman, que aproximadamente el 66% de las razones para globalizarse están relacionadas con el cliente. Miren, globalización de los clientes, 31%, existencia de nuevos clientes o de posibles nuevos clientes en mercados emergentes, 27%, y la mejora del servicio, un 8%. Bien, existen muchas razones para entender que la especialización de un operador es una estrategia competitiva. Vamos a enumerar algunas de ellas. Evidentemente, existen muchas diferencias cualitativas entre la logística de cada sector. No es lo mismo la logística de los perecederos, de la cual hemos estado hablando en este encuentro, que la logística del sector de las telecomunicaciones. No tiene nada que ver. Otra razón para especializarse es conciliar las economías de escala con calidad de servicio. No se puede dar servicio o una calidad de servicio adecuada a un coste competitivo si alguien no se especializa en un determinado sector. Por ejemplo, ser especialista en logística de frío precisa unas inversiones tremendas y precisa conocer a fondo las necesidades de la logística de frío. Bueno, necesitas ser un especialista en logística de frío. Otra razón para especializarse, otra razón que explica el valor estratégico de la especialización, son los requerimientos legales que existen en algunos sectores, por ejemplo, el sector farmacéutico. Y por último, las condiciones específicas de tratamiento de muchos productos que necesitan frío o productos que necesitan temperatura controlada o atmósfera controlada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que he podido apreciar, al menos en España, es que el operador que primero se ha posicionado en un sector, el primero que han conseguido un negocio en ese sector y no lo ha hecho mal, no estoy diciendo que lo ha hecho de forma excelente durante los primeros años, sino simplemente no lo ha hecho mal, al final ha sido, después de los años, el operador logístico líder en ese sector. Esa es una estrategia interesante para los operadores logísticos de tamaño medio o pequeño. Bien,
La segunda línea estratégica no podía ser diferente a esta, es decir, optar por los servicios integrales y la integración logística. Miren, esta mañana un colega me preguntaba qué entendía yo por operador logístico integral. Más o menos es esto, ¿eh? La prestación de servicios logísticos integrales tiene dos dimensiones. La referida al flujo de materiales, es decir, tu gama de capacidades operativas, toda aquella oferta de servicios que puedas ofrecer al mercado, y muy importante, importantísimo, la referida al flujo de información, es decir, nuestra gama de capacidades de gestión, información y comunicación. Y dése cuenta que los clientes demandarán cada vez más servicios. Es decir, mira, esto es algo que ya está en los diferentes estudios, se considera una tendencia, al menos en Europa. Una línea de crecimiento de los operadores logísticos es el aumento de la gama de servicios que están ofreciendo a sus clientes. Cuando alguien confía en un operador, le estará exigiendo año a año más servicios y probablemente hasta llegar a la externalización logística total. Esa es una tendencia y esa es una vía de crecimiento muy importante en la actualidad en los operadores logísticos europeos. Bien, y cuando hablamos de integración logística, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de apostar por la integración logística, ¿qué queremos decir? Pues queremos decir que las capacidades de integración con el cliente y dentro de la cadena de valor son importantísimos. Es la vía más importante para conseguir confianza. Simplemente, si nuestro cliente es capaz de ver lo que está pasando con sus productos, porque le estamos ofreciendo información sobre cuáles son los volúmenes de stock o qué es lo que está pasando con su pedido, si ha llegado o no ha llegado, si lo tenemos retenido, solo en ese momento, si hay comunicación, se podrá sembrar confianza, si no es imposible. ¿Y de qué depende esta comunicación? Pues fundamentalmente de nuestros sistemas de información. Bien. Tercera línea estratégica importante. Evidentemente no podía ser otra, la apuesta por la calidad de servicio. Y añadir a lo que hemos dicho hasta este momento sobre calidad de servicio, que la calidad de servicio tiene tres dimensiones. La dimensión de la precisión y la fiabilidad, no cometer roturas de stock, no cometer errores en las entregas y las facturas, cumplimentar las líneas de forma completa, fiabilidad en el plazo de entrega. Otra dimensión, el apoyo al cliente, confirmar entregas, respuesta rápida urgente, información en tiempo real sobre costes, stocks, trazabilidad del pedido. Tercera dimensión, la innovación en el servicio. Cada operador debe pensar en el sector en el que quiere ser líder, cómo puede innovar lo que él está ofreciendo como operador en ese sector. Formas de innovar, ofrecer consultas vía Internet, informar a tus clientes sobre los indicadores de calidad que tú estás controlando, sobre tus costes, sobre tu productividad, sobre los servicios de valor añadido, etcétera, etcétera, etcétera. La mejora de la calidad de servicio, recuerden, es la primera razón en la actualidad para subcontratar. Y por último, y con esto termino, la apuesta por los sistemas de información y las comunicaciones. Un mensaje sobre los sistemas de información. Miren, el sector de la subcontratación logística es un sector muy joven, ¿sí? Y que tiene unos procesos de negocio muy específicos, ¿sí? Muy específicos. Lo que es evidente es que cuando estas compañías piensan en sistemas de información y recurren a los sistemas de información tradicionales, a los típicos ERPs, lo que en estas situaciones aparece es que estos ERPs normalmente no cubren los procesos de negocio de los operadores. ¿Por qué?
porque cuando fueron concebidos, este sector no existía. Cuando fueron diseñados, no se tuvieron en cuenta, por ejemplo, que había que facturar servicios logísticos. Los módulos de facturación de los ERPs facturan normalmente productos, raramente facturan servicios. Bien, trabajando en el sector de la subcontratación logística, nosotros creemos que los sistemas de información orientados a los procesos de negocio de un operador básicamente tienen que tener 5 módulos. Un módulo de comunicaciones potente con el cliente, un módulo de gestión de clientes, un módulo de gestión de transporte, un potente sistema de información en los almacenes que trabaje en tiempo real con radiofrecuencia y, por último, un módulo de facturación de servicios logísticos. Y todos estos módulos integrados. Este creo que es el esquema del sistema de información dirigido a los procesos de negocio de los operadores. Y sobre las comunicaciones, decirles una vez más que la comunicación al cliente de información fiable y actualizada es el fundamento de la logística virtual, en la que el cliente controla el servicio externalizado incluso mejor que si fuera propio, pudiéndolo integrar en su gestión. Parece un término nuevo, el término logística virtual. Se está acuñando el término de operador virtual. Es el operador, no es el operador que no hace las operaciones, sino es el operador que presta tanta información a su cliente que su cliente ve la operación como si fuera propia. Los medios son de otros, la gestión de esos medios es de otro, pero tu cliente conoce lo que está pasando con sus stocks y con sus pedidos, incluso mejor que consultando en los sistemas de información propios de sus compañías. La comunicación, como hemos dicho antes, es la clave de la confianza. Y en este sentido destacar que Internet potenciará la utilización del intercambio electrónico de datos, sobre todo cuando se termine de desarrollar el estándar XML. Muchas gracias. Hace entrega de la placa al doctor Vélez en agradecimiento por su participación el doctor Eduardo Valdivia, quien también ejercerá la función de moderador en la sesión de preguntas. Bueno, antes que comience la etapa final de estos 2 días de trabajo, quiero primeramente, antes de empezar con la rueda, pues agradecer nuevamente la participación de todos ustedes, porque de los comentarios recibidos creo que este 7º encuentro ha sido todo un éxito. Y como para irnos calentando para el cierre, les pido por favor un aplauso para ustedes mismos por este éxito. Voy a disparar la primera pregunta para Ángel por una curiosidad que tengo. Definitivamente, la tercerización y los operadores logísticos cada vez más están tomando un rol preponderante en esta nueva etapa de competencia global. La pregunta es, si bien es cierto, cada vez se exigen más servicios y en Europa estamos viendo un crecimiento de los operadores como tal y de la tercerización, a veces la relación del costo de servicio o el servicio plus o excelente que exigen los clientes no va de acuerdo con los costos que ellos solicitan. ¿Cómo han podido manejar esa relación
excelencia en el servicio y costos razonables? Para responder a esa pregunta, yo les voy a contar una anécdota que viví como director de logística de una compañía. En un momento determinado pensé en externalizar una campaña y convoqué a varios operadores. Y me pareció que el único que tenía experiencia en este tipo de servicios pues era un determinado operador. Había hecho alguna campaña para alguna empresa de la competencia y le pedí precio y me dio un precio súper competitivo, pero no le contraté. Hice yo la campaña. ¿Por qué? Porque no me había entendido. Era claro, es decir, a ese precio no se podía hacer la campaña. Y si me comprometía con él, si nos comprometíamos, él iba a perder dinero, pero es que además a mí no me iba a dar servicio. Entonces, cuando se producen ese tipo de casos, cuando alguien está demandando algo a un precio que nosotros creamos que no se puede dar, porque conocemos nuestros costes, porque conocemos los costes que puede manejar la competencia, no se preocupen, que lo haga la empresa de la competencia, ya perderá dinero. Entonces yo creo que en todo esto existe la fuerza de la razón, del análisis y de entender que a algunos precios no se pueden prestar ciertos servicios. Es imposible. Otra cosa es que cuando nosotros estamos ofertando un determinado precio, seamos caros porque seamos ineficientes. Eso es otra cosa. Aquí hay una pregunta sobre cuál es la diferencia entre, digamos, el sistema de gestión de una empresa manufacturera o de servicios versus el sistema de gestión que debe tener un operador logístico. Bien. Vamos a ver. Nosotros, como compañía, estamos haciendo labores de consultoría y de integración de sistemas en varios operadores logísticos desde hace mucho tiempo. Lo que habíamos apreciado desde hace también mucho tiempo es que nosotros por lo menos no conocíamos soluciones estándar en el mercado. Los ERPs se implantaban, pero tenían procesos de implantación durísimos, costosísimos y además para llegar a puntos que simplemente no eran los establecidos. Yo creo que básicamente un sistema de información tiene que contemplar todo aquello que nos está todos aquellos requerimientos del cliente. ¿Cuáles son? Pues que gestionemos el almacén con eficacia. Para eso, ¿cuál es la solución? Un sistema de gestión de almacenes en tiempo real con radiofrecuencia. Y punto. Esa es la tecnología mundialmente reconocida. ¿Qué nos está exigiendo? Que gestionemos el transporte. Pues ese sistema tendrá que tener un módulo eficiente de gestión del transporte y la distribución. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que gestionemos al cliente, que le podamos dar todo tipo de información. O sea, tiene que tener un módulo de gestión de clientes y de comunicación con el cliente. Y sobre todo, tiene que tener un fuerte módulo de control de costes y de facturación. Y todo ello de manera integrada. ¿Esa es la solución? Esa es la solución que de alguna manera estamos empezando a comercializar como compañía, pero que al final es el resultado de largo tiempo trabajando en operadores logísticos y de hacer una inversión en un producto que creemos que es novedoso, que es ese producto que contenga esos módulos. De tu experiencia, Ángel, ¿cuál es el tiempo promedio de contratación que se hace en Europa para operadores logísticos? Promedio, años. Años. Cada vez los periodos son más largos. Dependiendo de las inversiones a las que uno esté obligado, pues pueden ser periodos de 2, 3 o hasta 5 años. Bueno, acá hay una pregunta. Tú comentabas un poco sobre esta etapa nueva de los operadores que ofrecen, digamos, un servicio virtual. Digamos, esa parte de la virtualización que viene a ser un valor agregado que ofrece el operador logístico,
de alguna forma es reconocida en cuanto al costo del servicio que se le ofrece? O sea, quien recibe ese servicio lo paga. Hombre, yo lo que he visto es que el que recibe ese servicio en principio lo demanda. Es decir, alguien puede subcontratar, externalizar con más o menos control de lo que esté pasando en el operador. Cuando ese control, esa exigencia de información por parte de nuestro cliente llega al estadio máximo en el que todo lo que está pasando en el operador puede ser visionado por el cliente, entonces llegamos a este concepto de operador virtual. Pero yo lo que he visto, yo no sé si en este momento lo está pagando o no. Lo que sí que estoy viendo es que los operadores logísticos están invirtiendo en convertirse en operadores logísticos virtuales. ¿Puede ser una inversión a largo plazo? No lo sé, yo creo que sí. Pero lo que también es verdad es que cuando te pones a valorar a un operador en un proceso de selección de operadores que también realizamos, pues cada vez ese factor, los sistemas de información y las posibilidades de entrega de comunicación y de control de lo que está pasando por el producto, cada vez eso es más importante. Uno de los que, digamos, de las limitaciones que se encuentran justamente en la contratación de servicios de terceros es que a veces no es claro para quien contrata la diferencia entre que si el servicio de tercerización perdón, les va a representar a ellos un gasto o una inversión. O sea, dependiendo del enfoque que tenga el empresario que terceriza, que solicita la tercerización o que contrata, estaría hablando de una inversión en un outsourcing logístico que verdaderamente le puede redundar en un beneficio, en mejora en sus ventas, mejoras en sus servicios y en sus costos. Pero muchas veces, al momento de la contratación, la cultura de la contratación es simplemente reducir costos. O sea que si el objetivo no es simplemente conseguir algo más barato de lo que yo hago, entonces simplemente no tercerizo. ¿Cómo se ha podido manejar esos dos conceptos o ese equilibrio en Europa? En las grandes operaciones, de externalización, las que se han producido entre los grandes operadores y las grandes multinacionales, yo lo que he visto es que todo eso ha comenzado primero por un acuerdo estratégico de las dos compañías, una apuesta clara, por un cálculo conjunto de todas las inversiones que llevaba esa etapa de tránsito, poder desarrollar ese servicio de externalización. Es decir, claridad para conformar, para externalizar tu negocio, las inversiones que se deben hacer son estas. Incluso se llega a la fundación de nuevas compañías. Por ejemplo, uno de los clientes con los que estábamos trabajando es Salvesen Danone. Salvesen y Danone se han puesto de acuerdo para formar una compañía, un nuevo operador, donde Danone pone su negocio y Salvesen pone sus habilidades logísticas. Y en eso están trabajando. Es decir, cuando realmente es necesario hacer fuertes inversiones, es necesario hacer con el cliente un cálculo conjunto de qué inversiones se necesitan para ese nuevo negocio. Y que sea claro. Y sobre todo, que el cliente conozca, eso es algo que cada vez está más de moda, hacer ver al cliente cuál es el margen que nosotros estamos obteniendo de esa operación. Jugar al gana-gana. ¿Qué invierto? ¿Con qué condiciones esta inversión para mí puede ser un negocio? Y que eso lo vea el cliente. Si eso lo ve el cliente, se lo cree y además cree que yendo por ese camino va a mejorar su servicio, el acuerdo es total. Finalmente, en el caso del desarrollo del e-business en Europa, ¿cuál ha sido, desde tu punto de vista, la experiencia con la parte de operadores logísticos que brindan el servicio
del e-business, o sea, para las empresas de e-business, que son una de las grandes limitaciones que hoy hay, por ejemplo, en el desarrollo de este concepto de negocio para Latinoamérica? Mira, hace 2 años, en prácticamente todas las compañías logísticas importantes, la especialización en el e-business estaba dentro del portfolio de sus líneas estratégicas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las previsiones que había de evolución del comercio electrónico, pues eso era la panacea, ¿no? Todos íbamos a comprar por Internet. Lo que está pasando, todos conocemos, es que la evolución de ese mercado está siendo mucho más lenta que lo que decían las previsiones hace unos años, ¿no? Sin embargo, el futuro está claro, es decir, eso va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, en lo que antes era hace poco, era una expectación total y un interés total por hacerse líder en la logística del comercio electrónico, pues hoy podemos decir que está de capa caída. ¿Por qué? Pues porque no hay muchas transacciones. En Europa los países que compran y venden por Internet son fundamentalmente los países nórdicos, ¿no? Nosotros decimos desde España que es que hace mucho frío y es imprescindible comprar por Internet, ¿no? Pero la verdad es que la penetración del comercio electrónico en otros países de Europa está siendo muy lenta, muy lenta, y el número de transacciones, el número de necesidades logísticas actual es bajo. Ahora bien, no nos confundamos, no pasemos de la expectación al desastre, es decir, ahí hay un nicho de negocio importante. Ahora, hay que ser cauto en las previsiones, hay que ser cauto. Algunos de nuestros clientes más importantes, algunos de los clientes de los operadores logísticos con los que estamos trabajando, tienen líneas de negocio específicas para el comercio electrónico. E incluso, por ejemplo, hace unos meses ofrecían como servicio: ¿usted quiere vender por Internet? Sí. Yo le pongo el portal, yo le pongo el almacén, yo le pongo la logística. Esa ha sido una oferta. Bueno, muchas gracias y vamos a empezar con el proceso, con el cierre. Palabras de la doctora María Alexandra Grueso, gerente seccional de la ANDI. Doctor Carlos Arcesio Paz, presidente de la Junta de Dirección General de la ANDI, señores miembros de la Junta Directiva del Comité de Logística, señores miembros del Comité Organizador, conferencistas nacionales e internacionales que nos acompañan, señores participantes, compañeros de la ANDI. En nombre de la seccional del Valle del Cauca y su Comité de Logística, presento a todos ustedes nuestro sincero agradecimiento por haber acogido nuevamente y por 7º año consecutivo la invitación a este encuentro. Ha sido muy grato poder ofrecer en esta oportunidad una variada agenda a través de la cual pretendimos abarcar los aspectos más importantes de la logística y que se acercaran a las realidades del día a día de ustedes como profesionales de la misma. Como lo expresaron el señor viceministro de Comercio Exterior y el presidente de la ANDI en el acto de instalación, el Encuentro Nacional y Andino de Gerentes de Logística no solamente permite adquirir nuevos conocimientos en logística, sino que también permite generar un marco de acciones a efectuar por parte del sector privado y de otros de competencia del Estado, como también da la oportunidad de identificar acciones conjuntas que coayuden a mejorar el trabajo de integralidad que el concepto de la cadena de abastecimiento nos exige. En este aspecto, quiero manifestarles nuestro compromiso en continuar trabajando por el fortalecimiento del convenio de competitividad de la cadena logística, espacio que considero es muy oportuno gracias a la interacción de los distintos actores que éste reúne, permitiendo producir resultados concretos en los temas de seguridad y de mejoramiento de los costos de exportación. Esperamos que el próximo año podamos presentar los avances de este convenio. Después de estos 2 días de trabajo,
donde aprendimos nuevos términos como el de la glocalización, se nos abre la oportunidad de interactuar más conjuntamente. Y es por ello que todos los espacios de diálogo que existan para crear la confianza entre los distintos actores de la cadena logística deben ser fortalecidos, si buscamos consolidar una integralidad en la cadena y si pretendemos tener los mejores procesos que nos contribuyan a ser más eficientes y más competitivos. Señores y señoras, la responsabilidad de los profesionales de la logística, su creatividad y su disposición juegan un papel fundamental en el crecimiento de nuestros países. De allí que resulte de suma importancia evaluar la implementación al interior de sus organizaciones e impulsar en las instancias que todos los aquí presentes tengamos a nuestro alcance prácticas como la del e-commerce, la de e-marketplace, el empleo de modelos para la toma de decisiones, la implementación del cabotaje como un mecanismo de apoyo para el abaratamiento de los costos de movilización de las mercancías dentro del país y entre los países miembros de la comunidad andina, y el uso de tecnologías que mejoren los procesos y que ayuden a adoptar oportunas correcciones. No quiero finalizar sin presentar mis agradecimientos a todos los participantes internacionales que nos acompañaron y de quienes espero se conviertan en difusores de este evento. A los patrocinadores y a todos los miembros del comité organizador cuya dedicación, creatividad y voluntad ha permitido realizar este encuentro, su encuentro, el encuentro más importante de la logística a nivel andino. Cali, la ANDI seccional del Valle del Cauca y su comité de logística esperan volver a reunirnos el próximo año, en septiembre, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Para finalizar, solicitamos la atención de todos los asistentes. Para la entrega del diploma y obsequio debe presentar su escarapela y evaluación de conferencias a los funcionarios de la ANDI en la Secretaría. Las memorias del encuentro serán enviadas en un periodo aproximado de un mes al domicilio diligenciado en el momento de la inscripción. La siguiente es información de utilidad que corresponde al desarrollo de las visitas a efectuar el día de mañana. Los participantes deben estar presentes en la puerta de entrada del hotel en los siguientes horarios, cumpliendo los recorridos para los grupos preestablecidos. Sugerimos respetar la asignación elegida para conservar el buen desarrollo de las visitas. Grupo 1, Empresa Propal S.A., Planta 2. Los buses partirán puntual a las 8 de la mañana.